queréis, vamos con el debate. María Ángeles. Ay, sí. Bueno, aparte me ha hecho mucha gracia vuestra marca, 21 gramos, que se supone, según el mito, que es lo que pesa al alma, ¿no? Exacto. Y entendéis que la marca es el alma de la empresa, ¿eh? Eso, efectivamente. Está muy bien. Oye, una cosa quería preguntar, porque tengo mucha curiosidad. ¿Cómo, después de lo que nos has explicado muy bien, hablas de la coherencia como un elemento fundamental para que la empresa gane en reputación? Exacto. ¿Cómo se ha recuperado Audi después de, porque se ha recuperado, sigue vendiendo coches, sigue cotizando en bolsa, sus acciones no se hundieron inicialmente, pero después no, cuando vendía coches bajo el paraguas de que era una empresa que no contamina, que eran coches que no contaminaban nada, pasó 2 controles durante años, el de Alemania y el de Estados Unidos, sus coches, sus motores, y aquello era estupendo, sus informes eran maravillosos, en las juntas generales y el consejo de administración contaba allí que efectivamente sus coches eran intachables a efectos de contaminación, y luego ocurrió lo que ocurrió. O sea, lo que ocurrió es que había mentido a los inversores, a los clientes y a 2 reguladores. Y sin embargo... se ha mantenido el líder en ventas. Líder en ventas. Vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo explicamos? Teoría? Sí, ¿cómo hemos explicado esto? Y también se ha recogido en el estudio de marcas con valores. Al final hemos visto que el boicot no funciona, precisamente por el caso de Volkswagen. Es decir, que la gente, o sea, las compañías pueden hacer malas cosas y sin embargo el ciudadano todavía no castiga, pero está en la mano de los ciudadanos, de la sociedad. Es decir, nosotros somos los que ejercemos ese derecho o ese premio o castigo. Con lo cual está claro que si nosotros ejercemos el boicot no funciona, porque al final la sociedad no deja de comprar. Por lo tanto, lo que se plantea y lo que creemos y hacia la tendencia hacia la que se está yendo es al boicot, es decir, a premiar a los que lo hacen bien. Que eso sí va a tener mucha más repercusión y sí va a ser mucho más eficaz. Es decir, no castigar, por supuesto, se puede castigar, pero es mucho menos eficaz que si nosotros premiamos, efectivamente. Es una responsabilidad de todos. Quiero decir, el caso está ahí, la mala praxis está ahí, y después todos, los que estamos aquí o los que no estamos aquí, pero han decidido seguir comprando esa marca, son responsables. Pero os pasaré, si estáis interesados, en el estudio completo de marcas con valores, porque ahí sí que dicen que los ciudadanos cada vez quieren ser partícipes de la solución de los problemas. Ya, pero es que la realidad no demuestra eso. La realidad demuestra que siguen comprando. Bueno, seguimos comprando Audi y seguimos sin preguntar dónde ha comprado su tejido. Hay un cambio muy importante, y es que cuando tú le preguntas, que también está en el estudio, es decir, hay un cambio en la concienciación, que quizá todavía no se ha trasladado a la compra, evidentemente, porque el traslado a la compra viene mucho después. Pero cuando tú le preguntas a una persona si cuando compra barato se pregunta, tiene muchas dudas y muchos dilemas en su día a día cuando está comprando barato. Y se hace muchas preguntas sobre de dónde viene ese producto o cómo está fabricado. Otra cosa es que luego lo termine comprando. Pero ya empieza, es decir, el estudio marca una tendencia, no marca lo que está sucediendo ahora, porque lo que está sucediendo ahora todavía es que se realiza la compra, pero ya se ha implantado la duda, ya se ha implantado esa concienciación de plantearse de dónde vienen las cosas, cosa que hace en el 2015, en el primer estudio, no estaba. Entonces, es un proceso y vamos avanzando poco a poco, pero desde luego el estudio constata de que vamos avanzando en la buena dirección. Pero si me dices, ¿se traslada a compra? Todavía no. O sea, algo sí, pero no todos. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Uno lleva tiempo mucho viendo memorias de sostenibilidad y todo el mundo ve
siempre, y yo creo que pues, sobre todo cuando empieza con empresas más pequeñas, para que entren en esta cultura, que hay que ver lo bueno, lo bien que hacen, hay que preocuparse por el medio ambiente, y luego todos los informes son buenísimos, lo bien que lo hacemos, todo tal, y este informe es un ejemplo de la mayoría, no hay una comparación, no hay comparación con otros informes, cómo va tu trayectoria con respecto a años anteriores, siempre se venden las bondades. Entonces, claro, el ejemplo que decía María Ángeles, es decir, y luego haces algo mal en temas de medio ambiente y encima no te perjudican. ¿Qué ocurre? Yo creo que es que el tema de la información no financiera, cuando esté un poquito más regulada, haya una serie de indicadores, y que esté auditada, porque seguramente esa información no financiera que tendría Audi habría que plantearse si seguramente había sido verificada o no. No, habría cumplido todo. O sea, porque era un tipo con un software que no cambiaba. O sea, sí, no, pero claro, pero lógicamente tú ahora mismo pero salen, lo han cumplido todo siempre. Sí, pero el problema es... Tú mandas un papel con marca, con mancha de atún y tal en un supervisor, ese lo tiene todo cumplido. En cambio, tú dejas un papel inmaculado, tiene tres, vamos, lo hemos visto todos los abogados toda la vida. Cuanto peor pinta tiene el papel, mejor hecho está. Igual. Sí. No, perfectamente. Entonces, una campaña de publicidad, ¿qué tiene Audi? Claro. Tiene una marca imbatible. O sea, tú ves los 5 redondeles y tal, y dice, Audi es la caña. Y luego dice, bueno, si hay una cosa de Volkswagen con un software, sí, pero tienen una historia de marca de éxito toda la vida. Esa es la verdad. Y luego que en realidad a la gente lo de la sostenibilidad, de que 1 de cada 3 compra por el respeto al medio ambiente de la marca, yo creo que sigue siendo un poco más, no sé si es totalmente cierto. No, yo lo que veo será en un futuro veremos que alguien tenga que reformular unas cuentas no financieras. Cada 3 no compra, desearía comprar en base a esto es lo del fondo de esos inversión valores, pero no compra. No, María Ángeles. Solo moralmente éticos. Y luego nos da cuánto de fondos de inversión éticos hay en el contexto de los fondos de inversión. Un 0,01. No, que dice que lo es. Bueno, pero quiero decir, porque en la práctica la gente lo que quiere es... Permíteme retomar ese dato y traerlo directamente al núcleo del seminario de hoy. Claro. Si como comentabas, y me parecía que el análisis es un análisis o una perspectiva analítica absolutamente pertinente. Estamos hablando de una metodología que pretende que el cumplimiento de ciertos objetivos, como herramienta para llevarlos a cabo, tengamos las obligaciones de declarar hacia afuera. Ese declarar hacia afuera es un afuera indeterminado, que puede ser teóricamente y según algunos discursos explicativos los consumidores, según otros discursos explicativos los propios accionistas ante los que yo respondo, etc. Si la hipótesis de partida resultase falsada, es decir, no existe influencia real alguna de la información negativa a día de hoy, no hablemos de futuro, a día de hoy, sobre el consumo. Información negativa sobre, por ejemplo, daños a derechos humanos. Incluso con campañas de voto no relevante, es decir, no tan relevante como para que el Estado se embarque en una política de obtención de objetivos por este camino en vez de por otro. Es carísimo. No, pero es decir, una política de esta naturaleza, lo hemos visto, supone un desembolso de dinero, no solo del Estado, sino de los consumidores, que serán los que paguen todos estos procesos que las empresas están realizando. Pavoroso. Pero si además vemos que hay herramientas para las que este tipo de objetivos para los que este tipo de herramientas es adecuado porque el Estado no se va a meter en una política reguladora y sancionadora. No lo va a hacer. No lo va a hacer a día de hoy para lograr diversidad en los consejos. No lo va a hacer porque no tiene sentido, porque chocaría con 1000 cosas de libertad de empresa, pero en otros ámbitos no resulta absolutamente rayante. Oiga, cumpla o explique qué es lo que está haciendo usted para no blanquear dinero procedente de señores de la guerra en África. Claro, la diversidad de materias que estamos metiendo, por cierto, y que estamos metiendo más. Yo me gustaría, me acabas de pasar el proyecto, yo os insto a que veáis en qué se ha quedado el artículo 6. El artículo 6 que hablaba de sostenibilidad, derechos humanos, mujer, etc. Ahora mismo son 6 pantallas enteras, aproximadamente 7 folios, en páginas de código, no sé cuántas puede ser. Quizás solo un numeral del artículo 49 sean 10 páginas de código, en el que ha entrado de todo. Y todo en este totum revolutum. Por eso yo planteaba,
¿realmente este cambio va a mejorar la herramienta? ¿Nos la va a difuminar? ¿Nos la va a convertir en algo en donde estamos tratando cosas tan graves como la grand corruption y si estamos imprimiendo los correos electrónicos en la empresa? Es decir, probablemente tenemos una inclusión dentro de la misma herramienta de 18.000 cosas y a lo mejor es magnífico meter cosas nuevas por esta herramienta, pero a lo mejor otras tan graves como corrupción, blanqueo, ecocidio, gran daño medioambiental, etc. Esto ha sido una desprotección, ha sido un bajar de nivel. Yo lo planteo como... Una pregunta, si puede ser. Mientras lo estabas contando y demás, me estaba planteando que desde el momento en que se publica el Real Decreto que ahora se va a tramitar como ley y demás, cuando os habéis trabajado con las compañías para realizar los informes de información no financiera o las memorias de sostenibilidad, ¿cómo os habéis encontrado el tema de respeto a los derechos humanos, corrupción y soborno? O sea, ¿qué habéis ido cuando han tenido, o sea, algunas empresas ya lo hacían, el RSC se hacía en muchos casos, las cotizadas lo venían haciendo, pero ¿qué os habéis encontrado con aquellas que están obligadas? Si hay compañías aquí que lógicamente no están obligadas, ya lo hemos visto hoy, ¿no? Para ello está mi compañera Carmen, que es la que sobre todo elabora, el que ella va a responder. No, pero principalmente es verdad que lo que nos hemos encontrado ha sido de momento, o sea, el código ético, el código ético que cumple de la empresa. Principalmente es como la norma básica sobre la que la empresa cumple y se plantea. Más allá, así como un sistema de gestión de los derechos humanos, no lo hemos visto implantado en las empresas de momento. Supongo que entiendo que es un poco lo que importa, Sí. ¿no? Aquí a lo que estáis estudiando sobre Claro, Claro. O sea, más allá del código ético, que es fácil ponerlo ahí en la primera renglón del código ético, lo que nos interesaría a nosotros es, por ejemplo, todas las políticas de diligencia, de vida, de cadena, de proveedores, etcétera, ¿qué hay de eso? Yo entiendo que cuando una compañía tiene un código ético, habrá de todo, en la viña del Señor nos encontramos todo tipo, lo tienes para cumplirlo y lo cumples. Todas las que tienes implicadas en todos los más grandes escándalos de los últimos 10 años tenían no solo un código ético, digamos al revés, no había ni una sola de las empresas implicadas en los grandes escándalos de los últimos años que no tuviese no ya un código ético, sino, si estás hablando de los últimos 5, un CMS, Claro. Pero yo voy un poquito más allá. Pero de verdad que la protección de los derechos humanos vamos a llevarlo por los códigos éticos de observancia voluntaria de las empresas. Es que yo me estoy empezando a rayar un poco, de verdad. ¿Vamos a llevar la protección de los derechos humanos a los códigos éticos? Porque si estamos en ese territorio, yo me bajo. Pero si hay normativas internas que es necesario que la empresa me demuestre, mire, usted no juega a mirar a otro lado. Es decir, si usted tiene un sistema contable que sirve para que se pierda el 3% del volumen bruto de negocio de una contratación con otro país, entonces usted me está demostrando, mire, no me lo entendió, es usted una empresa rapiñadora de fondos de transporte. Eso no cabe, ¿no? Ahora, en la contraria, claro, se trata del código ético. Hay que remangarse, hay que bajar mucho más abajo del código ético y ver cuáles son las pautas que tiene usted en su sistema de funcionamiento interno, claro. Pero esas pautas luego están en cada uno de los departamentos, porque en el departamento de compras yo tendré un sistema de homologación de proveedores, o sea, que luego la empresa sí que lo va materializando y en cada una de las tienes que ir viendo con esa empresa cómo lo materializa en el departamento de compras, en el departamento de clientes y en cada uno de los departamentos tiene un sistema. Lo aprueba el Consejo muchas veces, ¿eh? O sea, el código ético, por supuesto, el código de proveedores lo aprueba el Consejo. En caso de entidades bancarias, el manual y la política de delegación de funciones, que tiene que ver mucho con proveedores que te proveen servicios, tienes que homologarlos, tienes una serie de criterios, tienes que firmarte cosas y tienes, o sea que ahí, o sea, todo eso al final lo que quiere decir es que la compañía, bueno, la compañía tiene que tener una cultura, o sea, que lo que pasa es que estamos hablando de cultura corporativa, yo tengo que ser distinto del otro. Pero si una empresa subcontrata con otra empresa que está en Filipinas, por ejemplo, y sabe perfectamente que es que me da igual lo que pone en el código ético. No, pero no Es que puede. hay una cuestión previa ahí. No, Es decir, al contrario, el código ético está arriba, es tu norma de es tu paro que fija, pero luego tú tienes tu Que asegurar Es que no se trata de verificar si cumple el código ético la subcontrata, se trata de que tú no puedes poner la subcontrata ahí. Pasa que cuando tienes una auditoría interna y las sociedades cotizadas tienen un servicio de auditoría interna, a ti te analizan tus riesgos.
caso de la compañía en la que yo trabajo no tenemos esos problemas de derechos humanos por los temas a los que nos dedicamos. Pero si uno de los riesgos fuera que contratáramos con países o con empresas subcontratistas que utilizan mano de obra infantil, pues nuestro auditor interno nos lo pondría como riesgo y cada 6 meses nos harían un informe y nos dirían cómo hemos cumplido, nos pedirían evidencias y demás. Entonces, a lo mejor efectivamente ni está en la norma ni está, pero las cotizadas en concreto, las auditorías internas, te puedo asegurar que normalmente se tiene mucho cuidado, porque además la mayoría de las auditorías, y se ha marchado Pablo y nos lo podría también decir, están externalizadas, entre otras cosas porque si no el expertise que tenemos que tener en las empresas... Además, María Celeste, te voy a poner un ejemplo que es el caso de Zara, que efectivamente fabricaba con niños en Bangladesh, con niños. ¿Qué pasa? Zara dejaba la responsabilidad a su proveedor. Pero cuando vienen de fuera le dicen, oiga, es que usted es responsable de lo que está fabricando este proveedor, porque al final el responsable es Zara, no es el proveedor de Bangladesh. ¿Qué hizo Zara? Habló con este proveedor y le dijo, mira, tienes un tiempo considerable de 1 año para cambiar todo tu proceso. Yo te voy a dar No una. se fue de Bangladesh. Pero No, a ver, es que la solución no es ese. Es que la solución no existe de Bangladesh. La solución es que haces un bien. claro, escucha, María, al final lo que hizo Zara es hablar con su proveedor y pedirle un cambio. Y poco a poco le ayudaron desde aquí a producir ese cambio. Hoy en día, en Bangladesh no hay mano infantil trabajando. Y este proveedor continúa allí teniendo ingresos para su comunidad. Ese es el objetivo. El objetivo no es sacar al proveedor fuera, sino enseñarle que entre por el aro. Pero el responsable es Zara. Porque si Zara no cambia la conducta de este proveedor, al quien le van a quitar o al quien va a tener sus repercusiones, Zara, no es el proveedor de valor. Lo que sí que plantea es el tema de cómo se informa a una comisión correspondiente, comisión de auditoría, comisión de riesgos, el informe anual, cuando tú eres una entidad financiera, pues necesitas además offshore, tienes que hacer un informe offshore. El Banco de España en un momento dado dijo que había esa actividad offshore en el año 2003, de determinadas entidades, y algunas entidades decidieron, en su momento la mía desde luego, decidimos cortar cualquier actividad offshore. Pero algunas, otros no, otros sí, cada uno hizo lo que... Pero en todo caso, mientras, claro, muchas veces son emisiones en Caimán y cosas que en realidad no van ni contra los derechos humanos ni contra nada, ¿vale? Porque es que había una regulación que era mejor en Caimán, pues en Caimán. Pero eso, bueno, pues amortizas, sales, quitas y desapareces. Pero a lo que quiero decir con esto es que lo que sí que es verdad es que cualquier actividad, en la línea que dices, exige una especialísima control por parte de los órganos de gobierno de la entidad. O sea, que yo tenga la seguridad de que no están moviéndonos niños en Tasmania. Y es responsabilidad de la corporación. Y luego que cada vez se va más a que realmente las empresas puedan, o sea, dices que el cambio en la sociedad puede llegar por las empresas. De hecho, las empresas facturan más que muchos países, por lo cual nos tenemos que creer en algún momento en que una empresa puede conseguir que unos derechos humanos se viva en su cadena de suministro en ese país, porque al final, bueno, digo, que nos lo tenemos que creer y tiene que o sea, al final me parece que es el camino para conseguir los derechos humanos, que nos parece absolutamente imposible, porque todo lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Que los accionistas les van a pedir que no sea tal, pero lo que decía Marisa, o sea, que al final si tú lo pones en un sistema de evaluación de proveedores, que tus proveedores cumplan eso, probablemente en todo Bangladesh haya muchos que no lo cumplan, pero los tuyos lo van a cumplir. Y al menos estás hablando, es verdad que luego la cadena de proveedores tienes la primera cadena, pero eso les proveen otros, ya otros. Proveen otros. ¿Hasta qué grado llegamos? ¿Cómo es el sistema de homologación? Bueno, pues si lo consigo en 3 y no en los 8, bueno, pues al menos lo consigo en 3. A ver, pero si yo no le quito valor a todo este elemento, a todos estos aspectos, porque me parece que son transformadores, y estoy de acuerdo con vosotros. Lo que pongo en duda es que la defensa de los derechos humanos es una cuestión de una entidad extraordinaria. No estoy diciendo que hagas una valoración de un activo aplicando el criterio de caja o aplicando... No, estoy hablando de la defensa de los derechos humanos. ¿Sí? Estemos valorando con toda normalidad que sea un epígrafe o un informe y que sean las empresas las que al final hagan su propio autocontrol a través de un informe. Informes que, por otro lado, yo no he visto jamás ninguno que diga yo he vulnerado o 3 empresas que están en mi cadena de distribución han vulnerado. No he visto ninguno.
Pero puedes saber que no dice que tiene Bueno. Entonces, ahí mi duda está en el hecho de que estamos valorando, y lo has dicho tú antes muy bien, estamos valorando igual imprimir en papel reciclado o en dos caras, en el mismo plano y con los mismos medios y con la misma visión que el respeto a los derechos humanos. Y me parece una frivolidad que a mí personalmente no me gusta. Otra cosa es que tenéis razón. Por ejemplo, en mercados globales, donde la legislación de los estados no llega, probablemente el elemento de la responsabilidad social corporativa está generando una homologación de protección. Claro. Y eso, yo eso lo valoro, me parece que es un paso adelante. Pero lo que no me gusta como jurista es poner en el mismo plano valores tan importantes como el que estamos diciendo, junto con otros, y que eso se haga en función del contenido de un epígrafe en un informe estandarizado. ¿Sabes? Yo he visto informes en juntas generales de cotizadas, muchísimos. Son todos iguales, por Dios. Entonces, que me pongas en ese territorio y en ese plano los derechos humanos, por ejemplo, la protección de la infancia, la protección de la salud, incluso la protección del medio ambiente. Ni te lo ponían. O sea, el problema Es verdad, que sí, como paso me vale, pero no aceptemos, Sí. no aceptemos esa regla del juego, porque me parece que es aceptar la mayor. Sí, sí. Y como jurista me parece algo demasiado grave como para que lo tratemos igual que el reciclado, ¿no? Sí. Que ya me parece grave. Pero una cuestión es, estamos hablando de un conjunto de panoplia, o mejor dicho, mal dicho, una panoplia de herramientas ante algo que los estados ahora estaban acudiendo con parches, Alien Tort Law en Estados Unidos, con una ley, ¿de qué año es la Alien Tort? 1780. Una ley que se estaba utilizando para luchar contra los daños cometidos por piratas y que resulta que se estaba utilizando, ha sido utilizada en no pocas ocasiones, para atribuir responsabilidad a las empresas por los daños causados a derechos fundamentales, a derechos humanos de población en otros países. Bueno, y era marcianada, por cierto, la marcianada es de AUPA. Pero bueno, ya ha seguido hasta que una reciente sentencia de la Corte Suprema Norteamericana ha cortado. Vamos por otras vías de responsabilidad civil internacional. Estamos avanzando, en estos momentos se está hablando, ahora estamos hablando de esta herramienta, porque es una herramienta nueva y yo creo que tú lo señalabas. ¿Por qué? Porque es que no tenemos otra cosa en el plano internacional, salvo en terrenos de muy intensa colaboración, prostitución infantil. Si resulta que tu empresa, ¿con quién hablábamos antes de ese tema de los hoteles? Creo que era con Páramo. Un riesgo de explotación de las hoteleras. La prostitución infantil, eso. Claro, uno no piensa que prostitución infantil sea un riesgo de explotación de una empresa honrada y normal, pues sí lo es, puede serlo. Claro, salvo cosas así, no tenemos, estamos empezando un camino y entonces estamos utilizando herramientas como estas que son, para un objetivo tan bueno, frustrantes, tentativas, iniciales. Por cierto, es el año que viene, es noviembre, ¿verdad? Sí. La Asociación Internacional de Derecho Penal toma como tema del año que viene las respuestas, no las de reflejo contable, no las de reflejo informativo, las de investigación penal internacional. Es decir, que estamos metiéndonos en un camino totalmente nuevo y claro, es frustrante porque no realmente utilizar esto en términos, en el totum revolutum del blanqueo y la representación igualitaria se nos hace incómodo. Pero bueno, es que estamos lanzándonos a la piscina por primera vez. También vamos muy rápido. Es decir, yo recuerdo, hace 10 años los derechos humanos eran los 2 párrafos en el código. Hace menos tiempo empezaron los códigos de proveedores, códigos específicos para proveedores. Bueno, y yo en el mes de septiembre estuve en Perú, en empresas mineras, y bueno, ya sus medidas eran que hacían visitas sorpresa como contractualmente se habían reservado un derecho de inspección como si fuera la inspección de trabajo. Entonces es una privatización de la inspección de trabajo. Es que todo esto es una privatización. Iban a las... Pero es que Perú no puede ir allí. Entonces lo que le estamos haciendo es encargando el trabajo a la empresa. Es así. Claro. Pero tenían un sistema de medidas sorpresas a las empresas de mineras. A sus trabajadores previamente los habían formado para que pudieran utilizar también sus canales de denuncia, ¿no? Es decir, uno ve como en 10 años las medidas de cumplimiento en esta materia pues han ido creciendo rápidamente con cosas que hace 10 años nos parecerían inimaginables
pedir a una empresa que inspeccionara los locales de trabajo de otra, Ya, sin previo pero aviso. y es que además Pero- Sin previo aviso. Pero bueno. es que eso es una evidencia de la crisis del derecho, por un lado, Bueno, y de la crisis del derecho de internacional, lo que por sea. otro. Pero es lo que hay, Es es lo que hay. ante la Es lo que hay. despenalización. Sí, pero- Estamos sin Entonces, armas. Yo lo que digo sin aquí herramientas. es que a la hora de hacer los informes tendremos que ponernos primero de acuerdo en qué nivel de diligencia exigimos, porque es de esos de lo que se tiene que informar. Pues claro, es lo que sabemos más, que es en corrupción, porque en corrupción sabemos más de cumplimiento normativo que en derechos humanos, que estamos empezando y lo estamos imaginando ahora. Claro, yo en cumplimiento normativo, cuando me hablan de evidencia, de cosas y tal, yo sí sabría decir 5 o 6 cosas que querría ver ahí, y que me darían una idea muy buena de si ese informe me están engañando o no me están vendiendo humo o no me están vendiendo humo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si hablamos de obligaciones de información sin determinar muy bien, que es la impresión que yo tengo tras el día de hoy, de qué es lo que queremos informar, Claro. pues ahora no tenemos nada. Tenemos algo, si me lo permites. Hay una cosa que de broma llamamos en ocasiones el compliance sacarina, que es cuando resulta que a la hora tú te pones a dieta, ¿no? Pero primero es que tenían cocido, de segundo es que tenían unos huevos con chistorra extraordinarios, y ahora el café te vas a hacer sacarina. Y nos estamos encontrando con cumplimiento en estos términos, es decir, que si resulta que es fiado sin control externo al propio agente que puede ser infractor la realización de las medidas, ¿con qué nos encontraremos? Con que en materia anticorrupción tengo un canal de cumplimiento, tengo un canal de comunicaciones, tengo un programa de whistleblowing, Vale, ¿cómo se establece, por ejemplo, cómo tienen ustedes la revisión de High Managerial Revision de contratos con administraciones extranjeras por encima de tanto? Pero por eso... No, tenemos revision. ¿Por qué revision? Sí, porque la traducción de la ISO española dice revisión, no dice High Managerial. ¿Y quién lo hace? Aquí, Pepe, 1.800 euros al mes netos, ¿no? Claro, cuando resulta que las medidas de control real no son empleadas, eso, el listado de las que podemos presentar como cumplimiento aparente, ¿no? Entonces, claro, eso no debemos olvidarlo, es uno de los problemas que se plantean cuando estamos hablando de autoinforme, cuando estamos hablando de autoexposición de medidas o de explicación de cumplimiento. Eso va a ser siempre un Por eso problema. el primer paso que han dado en la ley que está ahora en el Congreso es ese, ¿no? O sea, que haya una certificación externa, ¿no? O sea, digo, sería el primer paso, luego hay más. Lo tenemos también en compliance y te aseguro que si ves los informes respecto de las entidades que se dedican a certificar la 37.001 en materia de corrupción, en la que te dicen, lo tiene todo bien, pues no, a mí no se me puede caer el pelo, ya, pero a lo mejor se me cayó de una de estas. Sí. Pero entonces nos dejamos llevar por el pesimismo claro, o pensamos que algún paso, aunque sea tímido, se dé con ciertos tropezones. Y luego que la sociedad- Hagamos la valoración que tenemos que hacer, pero con los hechos. Y que la sociedad Con tiene todos. muchísima fuerza ahora, ¿eh? Sí. Porque ahora mismo justamente en todas las redes sociales, o sea, ¿por qué una empresa va a decir yo voy a auditarme internamente? Porque es que si no, lo que no puedo es que mañana vaya un empleado y lo saque todo en redes y se viralice eso. O sea, digo que también cada vez vamos, o sea, me parece que también hay muchas cosas que están apoyando desde el punto de vista de todos los stakeholders a que tú estés obligado a un cumplimiento. Pero Mira, es perfecto. si el cumplimiento es No, controlado por agentes que te cobran a ti para saber si tú cumples, es decir, que tú cumples, y tú eres el cliente a la vez que el controlado, Claro. sabemos en qué ha dado eso. Quiero decir, conocer, eso es una herramienta del sistema de gestión social que sabemos en qué ha dado. Bueno, Pero pero como- establezcamos sistemas de responsabilidad para que el auditor sea responsable. Ya existen en los mismos ámbitos donde Bueno, está fracasado. no, Pero como decía claro, Gabriel, hay que conocer. Vamos a poner un guardia que sea la CNMV. Claro, es que no puede ser la El CNMV. fracaso ha sido Os voy a poner un sistémico ejemplo. o es episódico. Porque claro, el problema está que cuando la noticia que acaba contaminando los medios o que llega a los medios, no quiero calificarlo de ninguna manera, es la noticia cuando ha habido un error manifiesto, y voy a pensar si no actuación fraudulenta, por parte de los auditores, con la agencia de los administradores, lo que quieran. Hay muchos ejercicios de auditoría sobre miles de empresas que yo creo que sirven para evidenciar incumplimientos y que cuando se consideran leves se queda tal cual y cuando se realizan severos obligan a una rectificación de las cuentas. Lo que pasa es que no llega al público conocimiento. Y después hay un proceso en el que hemos cambiado, pero sustancialmente, y es sobre las salvedades, las excepciones o las omisiones de opinión.
O sea, eso hoy por hoy se está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se materializa porque las compañías, sobre todo las de prime level, que quieren estar en los sistemas de cotización, tienen un enorme cuidado y no es que entreguen ya la información para que sea verificada con 2, 3, 4 meses de antelación, no, es que tienen insertados en sus oficinas al personal de auditoría a lo largo de todo el ejercicio. Entonces yo creo que si nos dejamos llevar por el pesimismo, pues seguramente nada va a cambiar. Pero desde luego ante la opción de la inacción, de quedarnos como estamos, o que empecemos a ir modulando paulatinamente un cierto cambio cultural, un sentido diferente y más amplio de la gestión de los negocios, y por qué no decirlo, parece mentira que lo tenga que defender yo a estas horas de la tarde, el que hay yo creo, un grado de concienciación creciente e interesante en los órganos de administración de las compañías de muchas empresas, que son las que tenemos que utilizar después para que sirvan auténticamente de locomotoras de tracción. Porque no hay nada más interesante, nada se hace con un sentido, vamos a decir, de bondad. Es decir, cuando una compañía da unos pasos, se gasta un pastón en tener controles internos, en tener una verificación externa, lo hace con un primer propósito muy claro: poder inmediatamente apuntar que todos los demás de su sector de actividad no lo están llevando a efecto. Y es ese reclamo, esa capacidad de poner sentido pavloviano, a poner el cebo para que los demás tomen nota, está teniendo un grado de predicamento y de implantación elevadísimo en montones de sectores que son muy sensibles. El caso de los derechos humanos, pues evidentemente algunos nos pilla más alejado, pero sobre ámbitos que hace 10, 15, 20 años eran impensables que supusiesen ni un minuto de discusión en los órganos rectores. Ni un minuto le dedicaban. Y yo quería apuntar, y terminar con un caso, yo creo que de optimismo, ¿no? Por cierto, Marisa, no estabas a la mañana, yo tengo un Audi engañoso. Vale. Te puedo garantizar pues esto es que no voy a volver a comprar. Por supuesto. Esto es hace 1 año y medio, pero después de 1 año y medio tenemos el caso que lo he buscado, el de United Airlines. ¿Qué pasa cuando United Airlines expulsa a un pasajero por overbooking? ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Qué pasa con la acción? Caen 800 millones de euros, de dólares, la acción. ¿Y cuándo empieza a recuperarse la acción? Hasta que no admiten el error. Mientras no lo admiten, gracias a esa movilización social que hoy lo permiten las redes, esta compañía cae en picado en acciones. ¿Y cuándo empieza a subir la acción? Cuando admiten su responsabilidad y ponen soluciones de por medio. Hasta entonces no sube la acción. O sea que yo creo que de 1 año y medio a esta parte, la sociedad sí empieza a responder. Solo que es un proceso. Y yo creo que hay que ser optimistas, porque creo que estamos sumando todos en la misma dirección y en la misma corriente. Solo que no podemos esperar que el cambio se produzca de hoy para mañana. Pero desde luego el no hacer nada y el pensar es que para hacer esto mejor no hacer nada, entonces nunca llegaríamos a... Yo quisiera, porque parece que yo he introducido un elemento de pesimismo, ¿no? No. O sea, hablo en general, hablo en general. Yo no he defendido no hacer nada, porque ya he dicho que me parece que esto es un cambio cultural y me parece muy bien, pero yo no he dicho no hacer nada. He dicho que se ha producido una transformación del papel del Estado que solo se explica los efectos positivos en mercados globales donde el Estado no llega. Pero lo que no entiendo es que donde el Estado llega, se haya optado porque el Estado se inhiba en materia económica y traslademos la responsabilidad a un autocontrol por parte de las empresas privadas. Entonces, no se trata de no hacer nada, se trata de que a mí no me duelen prendas, aunque sé que estoy completamente de modé, diciendo que el Estado no puede inhibirse en elementos, en otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, vale, con decisiones de gestión, no tengo nada que decir, pero con los derechos humanos defiendo la intervención del Estado. Defiendo la intervención del Estado. Sí, se inhibe. ¿Cómo? No se inhibe ahora mismo el Estado en ningún caso. No. El problema es tu competencia. El problema exacto, que el Estado no llega, pero por ejemplo, como ejemplos, durante las políticas internacionales de muchos países, cuando no se respetaban los derechos humanos, se hacían presiones internacionales para que los países que no respetaban los derechos humanos los respetaran. Lo que no podemos hacer ahora es privatizar esas relaciones internacionales hacia el control de las empresas.
no soy pesimista, creo que se está produciendo un cambio muy importante y probablemente ese cambio tan importante del que tú hablabas terminará presionando a los gobiernos en lugar de a las empresas. Pero no nos conformemos. Como mecanismo no me gusta. Eso. Cuando a uno le han cortado y los 45 minutos han quedado en 20, mi primera contundencia era: yo, autorregulación, nunca más. A mi hijo ya se la di, y le dije: vuelves a las 9 de la noche, no gastas el dinero de manera desordenada y vuelves con una buena conducta. Volvió a las 2 de la mañana con un cierto componente etílico y habiéndose gastado lo suyo y lo que no tenía. Y le dije: a partir de mañana vuelve la regulación. O sea, si aquí lo que hace falta es profesiones de fe, yo quiero volver a tener un organismo regulador, porque creo que la población, que nos sentimos partícipes, que nos sentimos agentes, nunca me he sentido tan desprotegido como ahora. ¿Por qué? Porque hay una renuncia significativa, unos por falta de confianza en la clase política, otros porque efectivamente hay una muestra donde no estamos eligiendo a los mejores. Hay 20.000 factores, pero desde luego, si tengo que elegir en estos momentos mi vía, no va a ser nunca la autorregulación. Me gustaría una implicación vía Boletín Oficial del Estado, y esta mañana lo apuntaba, aunque solo sea así, el Diario Oficial de la Unión Europea, sí. ¿Qué ocurre? Que no hay convicción por parte de las instituciones, pero tampoco los ciudadanos lo apoyamos. No estamos poniendo toda la carne en el asador, haciendo una minoración de nuestros sentidos competenciales locales. Pasó antes en contabilidad, algunos nos despedimos de nuestros colegas del ICAT diciendo: qué bonito, no voy a tener que volver a explicar contabilidad española, voy a poder explicar la misma contabilidad que se va a explicar en Holanda. Y eso, lamentablemente, los poderes económicos nos lo tumbaron. Aquella lluvia fina que tenía un escalonamiento precioso, empezamos por los grupos de sociedades, luego las empresas constituyentes de los grupos de sociedades cotizados, después eran el resto, aquello se nos quedó parado, nos hemos enfriado, y somos los que estamos en esta sala, para no tener que buscar siempre los responsables fuera, los que hemos perdido ese entusiasmo comunitario para decir que queremos tener los mejores en aquellos lugares, para que son los que establezcan una regulación en la que seguro todos globalmente salimos ganando, aunque individualmente seguramente yo perderé algún dividendo. Esa es la cuestión. Esa es una cuestión.